Capítulo 1. La caída del imperio. El reloj digital del despacho marcaba las 3:42 de la madrugada cuando Marcos Varela comprendió que todo estaba perdido. Las luces del edificio, que antes brillaban como símbolo de poder y prestigio, ahora parpadeaban con la misma agonía que él sentía por dentro. Los correos electrónicos seguían llegando, notificaciones de embargo, cuentas congeladas, socios retirando sus nombres, abogados negando llamadas. El hombre que había dominado salas de juntas con una voz segura y una sonrisa de acero se encontraba ahora temblando frente a una pantalla negra. El rostro que el reflejo del vidrio le devolvía era el de un desconocido, ojeras profundas, barba sin cuidar, ojos vacíos. Todo se había derrumbado en cuestión de semanas. Las traiciones lo rodearon como hienas. Su mejor amigo había vendido su parte del negocio por debajo de la mesa, y los inversores, que antes lo elogiaban, lo llamaban ahora un fracaso caro. Su esposa lo había dejado. Su familia lo evitaba. Y los periódicos que antes lo entrevistaban publicaban ahora su ruina como espectáculo. El dinero no fue lo único que perdió. Perdió el control, el respeto, el propósito. Durante años había creído que su valor estaba en lo que poseía, en las miradas que provocaba, en las alfombras rojas que pisaba. Ahora no tenía más que silencio. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente. Los autos, los bares, la lluvia fina sobre los techos. Nadie lo veía caer, porque nadie mira hacia abajo cuando el que cae no hace ruido. Cuando el banco selló su última cuenta, Marcos vagó por la ciudad durante horas. Sin destino, sin rumbo. Pasó frente a las calles que antes recorría en auto, y lo golpeó el olor que nunca había sentido, la basura, el sudor, la pobreza que siempre había despreciado. Se detuvo frente a un contenedor y vio a un hombre rebuscando entre los restos, murmurando algo entre dientes. El hombre levantó la vista y lo observó con una sonrisa desdentada. ¿También caíste, hermano?, le dijo. Marcos no respondió. Solo siguió caminando, aunque en el fondo supo que sí, que había caído. Y no tenía idea de cuánto más abajo podía llegar. A la distancia, oyó risas deformes mezcladas con el chirrido del agua corriendo bajo las alcantarillas. Un sonido que, por alguna razón, le heló la sangre. Capítulo 2. Los túneles del olvido. La lluvia no se detuvo en toda la noche. El agua bajaba por las calles arrastrando bolsas, comida podrida, cartones deshechos. Marcos caminaba sin destino, empapado, con los zapatos hundidos en el lodo. No sabía hacia dónde iba, solo que no quería volver atrás. La ciudad, de pronto, se sentía hostil. Pasó frente a un grupo de indigentes refugiados bajo un puente. Uno de ellos, cubierto con mantas y trapos, lo observó fijamente. Tenía una mirada febril, y hablaba en voz baja, como si recitara una oración o un secreto. Los hombres rata, los oigo por las noches. Debajo. Se mueven, comen, viven sin luz. El anciano lo dijo sin mirarlo directamente, con los ojos fijos en el pavimento mojado. Marcos fingió no escucharlo y siguió caminando, pero algo en esas palabras se le quedó clavado como una espina. Horas después, en un intento de refugiarse del frío, bajó por unas escaleras hacia un túnel de servicio abandonado. El olor era insoportable, humedad, excremento, metal oxidado. Se sentó contra una pared, y la oscuridad se cerró sobre él como una manta gruesa. En algún punto, creyó escuchar pasos. No pasos, rasguños. Algo o alguien se movía más allá de donde alcanzaba la luz. Marcos contuvo la respiración. Un sonido de risas ahogadas, una especie de murmullo gutural, reverberó en las paredes de concreto. Y después, silencio. Cuando amaneció, subió de nuevo a la superficie con el corazón acelerado. El sol apenas asomaba entre las nubes grises. En la calle, un grupo de hombres en situación de calle lo miró con cautela. Uno de ellos, joven, con la piel cubierta de cicatrices, le habló con una voz ronca. No vuelvas ahí abajo, señor. Los que entran, no siempre regresan. Marcos lo miró sin responder. Había algo en esas palabras que no sonaba a advertencia, sino a confesión. Esa noche,
mientras trataba de dormir bajo un toldo abandonado, oyó otra vez el mismo rumor que el viejo había susurrado: los hombres rata. El sonido del agua corriendo bajo las alcantarillas parecía tener ritmo, como si respirara. Y en esa oscuridad, Marcos entendió que la ciudad ocultaba algo más que pobreza. Ocultaba un mundo entero. Capítulo 3. Convivencia con la bestia. Pasaron 3 noches sin dormir. El hambre lo doblegaba. Las calles ya no le ofrecían nada, y las miradas de los otros vagabundos se volvían cada vez más hostiles. Una tarde gris, Marcos volvió al mismo túnel. Llevaba una linterna medio rota y una bolsa de pan duro que había robado de un contenedor. El olor nauseabundo lo golpeó de inmediato, pero siguió bajando. Esta vez, no dudó. El túnel era más largo de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de hongos, el agua corría por canales oscuros, y de vez en cuando, algo se movía en la distancia. La linterna parpadeó. Una sombra pasó frente a él. Y una voz, humana pero descompuesta, habló desde la oscuridad. ¿Buscas comida, o familia? Marcos no respondió. Entonces, un grupo emergió de la penumbra. Eran hombres, pero deformes por la suciedad, las enfermedades y la locura. La piel se les despegaba en costras, algunos tenían los dientes limados, otros, los ojos enrojecidos como si hubieran perdido la capacidad de soportar la luz. Uno de ellos, de rostro largo y mandíbula torcida, se acercó más. No hay vuelta arriba, dijo. Aquí abajo solo queda la carne y el silencio. Lo rodearon. Lo olieron. Literalmente lo olieron, como animales reconociendo un cuerpo nuevo. Marcos levantó la bolsa con pan. El grupo se abalanzó sobre ella, arrancando pedazos con las manos y los dientes. El más grande, un hombre casi desnudo con cicatrices por todo el torso, lo observó mientras comía. Ahora eres parte, aunque aún hueles a superficie. Eso se irá con el tiempo. Durante días, Marcos convivió con ellos. Aprendió sus reglas: no robar comida, no dormir cerca del agua, porque los que viven más abajo suben por las noches, y sobre todo, nunca hablar del sol. Esa palabra, sol, era tabú. Cualquiera que la mencionara era golpeado o expulsado. Los hombres rata no hablaban mucho entre sí. Se comunicaban por gruñidos, miradas o pequeños ruidos con la garganta. Pero en sus silencios había jerarquía, y en sus ojos, una especie de odio mudo hacia todo lo que existía arriba. Una noche, mientras Marcos intentaba conciliar el sueño, escuchó el sonido de huesos quebrándose cerca. Uno del grupo, el más débil, había sido atrapado robando comida. Los demás lo rodearon y lo arrastraron al canal. Nadie dijo una palabra mientras lo golpeaban hasta que dejó de moverse. Después, uno de ellos tomó un cuchillo oxidado y empezó a cortar. Marcos no apartó la vista. No por valentía, sino porque algo dentro de él ya empezaba a cambiar. El hambre, el frío, la desesperación, lo estaban vaciando de humanidad. Al amanecer, probó la carne. No sabía a nada. Solo a sobrevivir. Capítulo 4. La ley del desecho. Los días se confundían con las noches. En los túneles no había tiempo, solo humedad y respiraciones. El agua corría con lentitud, arrastrando restos, grasa, trozos de algo que una vez fue comida o alguien. Marcos ya no sentía asco. Lo que antes lo habría hecho vomitar, ahora era rutina. El líder del grupo, un hombre enorme al que llamaban el Mudo, gobernaba a golpes. No hablaba, solo miraba. Su autoridad era absoluta. Si alguien desobedecía, lo dejaba sangrar hasta que el agua se lo llevaba. Pero el Mudo empezó a debilitarse. Tosía sangre, dormía más tiempo. Y Marcos observaba. En los túneles, la debilidad era una invitación al reemplazo. Una noche, el grupo discutía por un trozo de pan húmedo. El Mudo lo arrebató de las manos de un joven. Marcos lo vio. No fue planeado. Fue instinto. Se levantó, lo golpeó en la cabeza con una piedra y el cuerpo cayó en el barro con un sonido hueco. El silencio fue total. Nadie intervino. Nadie gritó.
Solo lo miraron mientras Marcos hundía la piedra una y otra vez, hasta que el cráneo quedó reducido a una masa blanda. Entonces, uno de los hombres se inclinó, cortó un pedazo del brazo del mudo y empezó a comer. Marcos no lo detuvo. Esa fue la señal. El nuevo orden estaba establecido. A partir de ese momento, Marcos dejó de ser un forastero. Él dictaba las reglas. El primero que suba sin permiso, muere. El que robe, muere. El que hable del pasado, muere. Y todos obedecían. No por respeto, sino por miedo. En los túneles, el miedo era la única forma de autoridad. Las semanas siguientes, más gente llegó desde la superficie. Pobres, adictos, fugitivos. Algunos buscaban refugio. Otros, olvido. Y todos terminaban igual, deformados por la oscuridad. El grupo creció. Se multiplicaron los olores, los susurros, las normas. Ya no eran hombres. Eran una colonia. Los hombres rata dejaban de ser rumor y se volvían realidad. Pero entre ellos, uno aún conservaba algo diferente. Marcos, aunque adaptado, aún soñaba con la luz. A veces, cuando el silencio se estiraba demasiado, creía oír los ecos de la ciudad arriba. Autos, pasos, risas. Le dolía recordarlos. Y también le daba rabia. Un día, uno de los nuevos, un joven con restos de ropa ejecutiva, bajó llorando, diciendo que había perdido todo. Marcos lo observó en silencio. Era como verse a sí mismo semanas atrás. Y entonces comprendió, la superficie no era mejor que los túneles. Solo más limpia. Ese pensamiento lo quebró. Y también lo liberó. Capítulo 5. La transformación. Marcos ya no recordaba su apellido. En los túneles, los nombres eran un lujo, un vestigio inútil. Lo llamaban el de arriba. Y aunque lo decían con burla, había respeto en sus ojos hundidos. El tiempo había moldeado su cuerpo. La piel curtida, los dedos agrietados, los músculos tensos por la necesidad. Había aprendido a moverse en la oscuridad sin ruido, a oler antes de ver. El hombre que alguna vez firmó contratos ahora desgarraba carne con las manos. No lo hacía por hambre, sino por dominio. Era su manera de recordar que aún mandaba. Su colonia, si así podía llamarse, se extendía a través de los drenajes abandonados. Habían construido chozas con plásticos, palos y restos de metal. Usaban trozos de vidrio como espejos, aunque ninguno se atrevía a mirarse demasiado tiempo. El reflejo devolvía algo que ya no eran. El día que uno de los suyos intentó escapar hacia la superficie, Marcos lo siguió. Lo encontró trepando por una salida de emergencia, llorando, con los dedos sangrando por la desesperación. Marcos no gritó. Solo lo observó desde abajo, en silencio. Y cuando el hombre alcanzó la tapa metálica, le clavó un gancho oxidado en la pierna. El grito se ahogó con el eco de las tuberías. Lo arrastró de vuelta y lo dejó a la vista de todos, desangrándose. Nadie volvió a intentarlo. Después de eso, empezó a imponerse una nueva regla. El que desee volver arriba, se convierte en alimento. Y así lo cumplieron. La noche se volvió su única aliada. Los ruidos de la ciudad filtrándose desde las rejillas eran un recordatorio constante de lo que habían perdido. El sonido de motores, conversaciones, pasos apresurados, todo eso sonaba ahora como un lenguaje extranjero. A veces, sin entender por qué, Marcos se acercaba a las rejillas del drenaje y miraba hacia arriba. Veía sombras cruzar, pies, luces lejanas. Y sentía una furia inmensa. Porque todos esos cuerpos allá arriba seguían vivos. Y él, que había tenido todo, era ahora una bestia. Esa noche, tomó una decisión. Vamos a subir, dijo con voz baja, ronca. Pero no como hombres. Los demás lo miraron confundidos, pero en sus ojos brilló algo que se parecía al entusiasmo. No sabían qué significaba exactamente, pero lo entendieron igual, no subirían a pedir, subirían a cobrar. Desde entonces, empezaron a prepararse. Fabricaron cuchillos con varillas,
lanzas con tubos oxidados, máscaras hechas con trapos y grasa. El olor del metal oxidado se mezclaba con el de la sangre. Los hombres rata estaban esperando una señal. Y aunque Marcos aún no lo sabía, la ciudad empezaba a hablar de ellos. De los gritos bajo las alcantarillas. De los desaparecidos. De los rumores. El olvido, por fin, empezaba a subir a la superficie. Capítulo 6. Ecos de la superficie. La ciudad llevaba semanas hablando de cosas imposibles. Vecinos aseguraban escuchar ruidos bajo las alcantarillas, gritos que parecían humanos, pero cargados de una ira animal. Algunos juraban haber visto ojos rojos en los desagües. Otros decían que las ratas habían desaparecido, como si hubieran sido reemplazadas por algo peor. Los noticieros, al principio, lo trataron como superstición. Psicosis urbana, decían los titulares. Pero luego, comenzaron las desapariciones. Personas sin hogar, adictos, incluso un par de trabajadores de mantenimiento. La ciudad entera empezó a oler a miedo. En los túneles, Marcos escuchaba los rumores a través de las rendijas. La gente de arriba empezaba a hablar de ellos. Y eso lo llenaba de una extraña satisfacción. Después de tanto tiempo invisibles, ahora existían. Nos temen, susurró una noche. Y eso nos hace reales. A su alrededor, los hombres rata lo escuchaban con una mezcla de devoción y locura. Ya no lo veían como uno de ellos, sino como algo más. Un líder. Un profeta del hambre. Pero había algo más ocurriendo. En las profundidades más bajas del sistema de drenaje, comenzaron a llegar otros grupos. Tribus que vivían más allá del alcance de la luz. No hablaban, solo observaban. Sus cuerpos eran más delgados, casi esqueléticos, cubiertos de costras y manchas. Parecían haber vivido décadas ahí abajo. Uno de ellos se acercó a Marcos una noche. Le habló en susurros, con una voz hueca. Tú hiciste ruido. Ahora vendrán por ti. Y se marchó sin decir más. Esa misma semana, los túneles se llenaron de ecos metálicos, pasos, voces, el zumbido eléctrico de linternas. El gobierno había enviado equipos de inspección. Los hombres ratas se ocultaron, observando desde las sombras mientras los uniformados descendían con armas y mascarillas. Uno de los soldados abrió una compuerta y el hedor lo hizo vomitar. El otro rió, pero su risa duró poco, una sombra cayó sobre él y desapareció entre gritos. El resto del equipo corrió, tropezando con el agua podrida, disparando a la oscuridad sin saber a dónde. El sonido de las balas rebotó en los muros y luego, solo silencio. Marco se quedó quieto, con la mirada fija en el cuerpo que flotaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Porque entendió que el rumor había cruzado un límite. Ya no eran solo los olvidados. Ahora eran una amenaza reconocida. La superficie ya no podía ignorarlos. Y los hombres rata ya no sabían ocultarse. El ruido de helicópteros empezó a llenar las noches. Las alcantarillas, antes refugio, se convirtieron en una trampa. Marcos miró a su gente, a sus monstruos, y supo que algo grande estaba por romperse. El infierno iba a ser sellado. O liberado. Capítulo 7. El operativo. El amanecer llegó con el sonido de motores y pasos. Camiones blindados estacionaron alrededor de los drenajes principales. Los periódicos hablaban de una intervención sanitaria, pero los que sabían, los que vivían cerca, entendían que no era limpieza, era exterminio. El gobierno había enviado un equipo especial, hombres armados, trajes sellados, máscaras de gas. El olor del cloro industrial se mezcló con el de la podredumbre. Desde las sombras, Marcos observaba el resplandor de las linternas moverse bajo el concreto. A su alrededor, los hombres rata esperaban. Algunos temblaban, otros mordían el aire. Sabían lo que venía. El primer grupo entró por el túnel norte. El agua les llegaba a las rodillas, turbia, espesa. Uno de ellos marcaba el camino con pintura fluorescente. Avanzaron unos metros. Y luego el sonido. Un grito. Uno solo. Después nada.
El segundo grupo avanzó por el lado opuesto. Sus pasos resonaban como tambores sobre un ataúd vacío. Uno levantó la mano para indicar algo, pero no alcanzó a hablar. Desde el techo, una figura cayó sobre él y lo hundió en el agua. Otro fue arrastrado. La linterna rodó, girando en círculos hasta apagarse. Los disparos comenzaron. Las balas perforaron los muros, hicieron volar fragmentos de cemento, pero solo hirieron el eco. Los hombres ratas se movían por las paredes, entre el barro, aparecían y desaparecían como alimañas enloquecidas. La oscuridad era su terreno. La sangre, su alimento. Marcos caminaba entre ellos sin miedo. Su cuerpo cubierto de lodo, sus ojos vacíos. Ya no era el empresario arruinado. Era el rey de los túneles. El silencio lo seguía como un juramento. Uno de los soldados logró abrir comunicación. Aquí equipo 3, hay docenas de ellos. No son animales, repito, no son animales. No se entienden. Un ruido, un jadeo, y la transmisión se cortó. Arriba, los funcionarios escuchaban el audio con rostros inmóviles. El director del operativo apagó la radio y dijo: sellen las entradas. Todas. En los túneles, el caos era absoluto. El agua ya no era agua, era sangre, barro y restos. Los cuerpos se amontonaban en las esquinas. Las linternas parpadeaban sobre rostros sin mandíbula, torsos abiertos, ojos perdidos. Cuando el ruido cesó, Marcos se sentó sobre los escombros. La respiración se le mezclaba con el hedor. A su alrededor, su gente devoraba lo que quedaba del ejército. No por hambre. Por costumbre. Y entonces escuchó el sonido metálico. Las compuertas sellándose. Uno tras otro, los accesos se cerraban. Las luces del techo se apagaban. El aire comenzó a enrarecerse. Marcos levantó la vista. El infierno se estaba quedando sin oxígeno. Capítulo 8. El sellado. El aire se volvió pesado, denso, cargado de polvo y miedo. Los túneles vibraban con el sonido de las compuertas cerrándose una por una, clac, clac, clac. Cada golpe metálico era una sentencia. Ya no habría salida. El olor a cloro empezó a bajar desde las tuberías. Un gas espeso, invisible, que ardía en los pulmones y hacía llorar los ojos. Los hombres rata comenzaron a toser, a arañar las paredes, a golpearlas con las manos desnudas. Algunos intentaron trepar, otros se hundieron en el agua intentando huir del aire. Pero no había a dónde ir. Marcos observaba el caos desde un rincón. Los veía morir uno a uno, cuerpos que convulsionaban, gargantas que se abrían buscando aire, gritos que se ahogaban en la espuma. El sonido de huesos golpeando concreto se mezclaba con el silbido del gas. Recordó los primeros días. Cuando bajó por hambre. Cuando aún tenía nombre. Y se dio cuenta de que no había salvación posible. El mundo de arriba nunca los habría aceptado de vuelta. Habían sido desechados, literalmente. Uno de los suyos, un anciano ciego, se arrastró hacia él. Nos olvidarán, susurró con una voz que apenas era un hilo. Marcos lo sostuvo mientras el cuerpo se aflojaba. Ya lo hicieron, respondió sin emoción. El gas siguió descendiendo. El aire se volvió un cuchillo. El agua empezó a hervir con la mezcla de químicos. Los cadáveres flotaban entre burbujas. En la superficie, el operativo continuaba sin declaraciones. Camiones cisternas sellaban los accesos con concreto líquido. Los reporteros hablaban de una contención exitosa de gases tóxicos. Nadie mencionaba a los desaparecidos. Nadie hablaba de los gritos que aún salían, débiles, desde las alcantarillas. Abajo, Marcos seguía con vida. Tendido entre cuerpos hinchados y paredes resbaladizas, su respiración era un hilo cada vez más corto. Intentó moverse, pero el aire ya no tenía oxígeno. Solo muerte. Antes de cerrar los ojos, pensó en la superficie. En los edificios, las luces, la lluvia cayendo sobre una ciudad que dormía sin saber. Y entonces, por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa triste, incompleta, pero humana.
Al final, todos terminamos abajo, susurró. El gas lo envolvió. El sonido del agua se hizo más lento, más distante, hasta que se extinguió. Capítulo 9. Silencio. El informe oficial se publicó 3 días después. Operativo de descontaminación subterránea completado. Sin víctimas humanas. Palabras frías, perfectamente escritas para cerrar un expediente. Las calles fueron pavimentadas de nuevo, las bocas de alcantarilla reemplazadas con tapas nuevas, selladas con soldadura. Nadie volvió a hablar del tema. Los trabajadores recibieron bonos extras y firmaron cláusulas de confidencialidad. Y la ciudad siguió respirando. Pero el silencio no era natural. Las noches se volvieron demasiado tranquilas. No había ratas, ni el eco del agua corriendo por los desagües. Era como si la ciudad misma contuviera la respiración. A veces, los habitantes creían oír algo bajo sus pisos. Un golpe, un gemido lejano, un murmullo que se confundía con el viento. Los niños empezaron a decir que había voces en los baños. Las madres los callaban rápido. No hables de eso, decían. No digas esas cosas. Los periódicos dejaron de cubrir los desaparecidos. Las cámaras de seguridad que apuntaban a los desagües fueron retiradas. El tiempo hizo lo que siempre hace, borra todo lo incómodo. Meses después, durante una reparación eléctrica, un técnico encontró una pequeña grieta en el concreto que sellaba uno de los túneles. De la grieta salía un olor extraño, una mezcla de óxido, carne y humedad vieja. Encendió su linterna, miró hacia adentro. Y vio algo pegado a la pared. Parecía una mano. O lo que quedaba de una. Con uñas negras, huesos al descubierto. El hombre retrocedió, tropezó y cayó. Llamó a su supervisor, pero cuando volvieron, el hueco ya estaba cubierto con cemento fresco. No se volvió a mencionar el asunto. Esa noche llovió. El agua corría por las calles arrastrando restos de hojas, grasa y polvo. El sonido bajaba por las alcantarillas, y por un instante se escuchó algo más. Una respiración débil, profunda, como si alguien durmiera muy abajo. En la superficie, la vida siguió. La gente caminaba, los autos rugían, los edificios reflejaban luces. Pero bajo todo eso, debajo del concreto y las tuberías selladas, el silencio aún se movía. Y si uno escuchaba con atención, podía jurar que el eco de una voz aún murmuraba entre las sombras. Ya lo hicieron. Capítulo 10. Epílogo. Los ecos del drenaje. Pasaron años. La ciudad cambió de nombre, los edificios crecieron más altos, las luces más brillantes. La gente caminaba con auriculares, los niños ya no jugaban en las calles, y nadie recordaba el operativo, ni los rumores, ni los gritos bajo tierra. Pero la ciudad seguía construida sobre los mismos cimientos podridos. El concreto nuevo no borró la historia, solo la cubrió. Debajo de las avenidas, los túneles seguían ahí, sellados, secos, repletos de óxido y ecos. Un grupo de obreros trabajaba en una nueva línea de drenaje. Al golpear el muro viejo, escucharon un sonido hueco, metálico. Debe ser una cámara antigua, dijo uno. Otro encendió una linterna, rió nervioso. Parece vacío. Golpeó otra vez. El muro se resquebrajó. Un hilo de aire salió disparado, mezclado con un olor indescriptible, como si algo se hubiera estado pudriendo durante siglos. Los hombres retrocedieron tosiendo. De pronto, algo cayó del hueco. Una pequeña figura. Parecía una rata, pero tenía dedos. El silencio se volvió insoportable. Uno de los obreros se acercó, temblando, la linterna en la mano. La criatura se movió. Lenta, torpe, ciega. Sus ojos eran 2 puntos blancos sin párpados. Su piel, delgada como papel húmedo. Y su boca sonrió. El hombre soltó la linterna. Retrocedió hasta caer de espaldas, gritando. La criatura se arrastró hacia la oscuridad, goteando un líquido espeso que olía a hierro. En los informes oficiales se registró como animal no identificado, destruido durante el procedimiento de cierre.
pero el supervisor no firmó el acta. Esa noche renunció y abandonó la ciudad. Semanas después, comenzaron los rumores otra vez. Basureros desaparecidos, gatos que no regresaban, olores que emergían por las coladeras después de la lluvia. Y algunos vecinos juraron ver algo moverse entre los túneles pluviales recién abiertos. Las noticias lo llamaron superstición. Pero bajo el concreto, entre la humedad y el metal oxidado, algo respiraba de nuevo. No eran muchos. Quizá uno o dos. Quizá los que no murieron. O los que nacieron después. Y en el corazón más oscuro del drenaje, donde el agua ya no fluye y el aire pesa como plomo. Una voz susurró, apenas audible entre los ecos del concreto. El silencio no dura para siempre.